Con solo escuchar su nombre, usted sabe que hablaremos de temas de alto interés de la política dominicana. Rosario Espinal, especialista en temas políticos y de Estado, es nuestra invitada esta noche. Bienvenida, Rosario. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Un placer tenerla aquí, siempre uno aprende escuchándola a usted. Y de inmediato entramos en temas muy controversiales, vamos a decir. Y es que el presidente Luis Abinader hace una semana ya tomó posesión de su segundo mandato, pero ha dado a conocer que su prioridad es la reforma constitucional. Quería saber su opinión, si es el momento preciso de enfocarse en una reforma constitucional. Mira, los presidentes dominicanos están demostrando que tienen una adicción a la reforma constitucional. Por una razón o por otra. O sea, o lo hacen el legado. Por el legado, lo hacen porque supuestamente es necesario, lo hacen para poder repostularse de manera inmediata, pero por una razón o por otra. Y llevamos en este siglo 24, 25 años, ¿verdad? Y los 3 presidentes anteriores reformaron la Constitución. En 2 casos, Hipólito y Danilo, fue el tema específico de la repostulación para poner una repostulación inmediata. En el caso de Leonel fue una reforma más amplia, pero incluyó la modificación del tema de la reelección para él rehabilitarse. Y ahora tenemos una propuesta nueva de reforma constitucional que supuestamente es para el presidente Abinader nunca más postularse y que nadie más tampoco pueda hacerlo. Que nadie más tampoco pueda cambiar eso. Esa supuestamente es la principal motivación de la reforma. Aunque el Ministerio Público Independiente. Claro, esa y cómo se nombra al procurador o procuradora general de la República, porque no es una reforma del Ministerio Público, sino es una modificación al mecanismo de selección de la persona que encabeza el Ministerio Público. Y ahora se han agregado otras cosas, o sea, digamos en las semanas recientes y en la propuesta, que si unificación de elecciones, que disminución de la Cámara. Exacto, disminución del número de diputados. Entonces, el punto está en que vemos esa adicción. Y a mí me preocupa porque no hay constitución perfecta. No hay ni siquiera dispositivos electorales perfectos. Tomemos un ejemplo. El caso de las repostulaciones. La República Dominicana tuvo, vamos a comenzar con el 66, en la Constitución llamada de Balaguer. Era la repostulación indefinida. Se te podía repostular siempre. Luego en el 94 se puso la repostulación, digamos, intermitente. Uno sí y uno no. Así es. Porque era la 4 forma. horas, 4 horitas. Esa era de Peña Gómez. Era la forma de salir de Balaguer. Claro. Y no impedirle, o sea, dejarlo con la ilusión de que podía volver como tal cual volvió en el 2000. Entonces se puso esa. Hay controversia sobre la repostulación indefinida, de si es buena o es mala. Hay controversia sobre la repostulación intermitente, de si es positiva, qué es lo que, porque todas tienen algo positivo y algo negativo. ¿Cuál a usted le gusta, Rosario? Luego, te digo ahora, luego en el 2002 Hipólito quería la repostulación inmediata, entonces se pone la repostulación inmediata. Luego en el 2010, para poder modificarlo y Leonel rehabilitarse, volvió a la del 94, a la intermitente. Luego Danilo Medina, para repostularse de manera inmediata en el 15, volvió a poner la de Hipólito, la forma de una repostulación solamente. Y ahora lo que tenemos supuestamente es no modificar el sistema de repostulación, sino que no se cambie. Que cuando venga otro presidente no tiene sentido jurídico. Lo que pasa, exacto, lo que pasa es que siempre es posible cambiarlo, Claro. porque tú no puedes.
bueno, lo quieren hacer pétreo, Sí, pero que no hay forma. Y el que venga con otra mayoría. La cuestión es que hay algunos asuntos, por ejemplo, de que es un gobierno republicano, democrático, como que hay un entendimiento que sí, como que no es que, y eso es lo pétreo en la Constitución, Eso sí. pero no algo que es un mecanismo de repostulación, que hay una diversidad en el mundo. O sea, hay países que tienen uno, el otro, porque hay diferentes sistemas. Por ejemplo, en Brasil tú te puedes repostular de manera inmediata, luego sales y luego Y puedes, no puedes volver. volver. O sea que es un A mí me gusta que ese. es un intermitente, pero te da la repostulación inmediata. Claro. En fin. Te da 2 periodos como para que puedas culminar una obra de gobierno. Y no te cierra las puertas. O te vayas rápido si lo hiciste muy mal. Bueno, siempre, exacto. Siempre te puedes ir rápido. Claro. O sea, siempre el electorado te puede sacar Tienes esa opción. después de 4 Como años. pasó con Hipólito. Exacto. Exacto. O sea, ahí había una crisis económica y entonces, bueno, eso lo llevó a que perdiera las elecciones del 2004. Entonces, son sistemas diferentes y querer hacerlo pétreo es un problema. Eso para el público en general, que quizás no conoce esa palabra porque se ha puesto un poquito de moda ahora, claro. digamos. Eso quiere decir que lo fijan en la Constitución y lo hacen sumamente difícil para cambiarlo. Para abrirlo. Entonces, eso solo se hace con temas fundamentales de la forma del gobierno, por ejemplo, que sea una democracia, no una dictadura ni una monarquía. Por ejemplo, si fuera una monarquía que quisiéramos, entonces hacemos la monarquía pétrea. Pero aquí, es para algo así, que tiene que ver con la forma de gobierno, no para el mecanismo de repostulación, porque eso es algo como hay muchísimas cosas. Y si tú quieres después poner otra cosa pétrea, lo que fuera. O sea, otro presidente puede decir... Cuando tenga la mayoría va a ser lo mismo. Exacto. Y la mayoría, si no se construyen en las urnas, se compran desde el poder. Entonces, el asunto es la adicción a la reforma de la Constitución. Fíjense, los 2 países con mayor, digamos, tradición de la democrática liberal, de lo que conocemos como la democracia liberal, que es las democracias electorales, con garantías ciudadanas de derechos ciudadanos, con separación de poderes. Esos son indicadores claves, ¿verdad?, de la democracia liberal. ¿Qué son? Inglaterra no tiene constitución. Estados Unidos tiene una constitución que casi no cambia. Le ha puesto algunas enmiendas, pero muy esporádicas, para dar respuesta a grandes transformaciones. Pero, Rosario, en Estados Unidos, por ejemplo, los presidentes saben que son 8 años y no vuelven. Ni el periodista va a preguntarle, ¿usted se va a reelegir? Ni el político está pensando en modificar la Constitución. Él sabe cómo entró y cómo sale. El problema es nuestro, es de los políticos y la falta de institucionalidad. Pero fíjate que incluso los presidentes en Estados Unidos que pierden en la repostulación pueden volver. Sí, pero no vuelven la mayoría. La excepción es una excepción. Es Donald Trump. Esta es una excepción. Sí. Pero Al Gore perdió en la primera. Sí. Pero no intentó. No intentó. Bush tampoco. Él Bush podía padre. intentar. El Bush padre perdió en la repostulación y no volvió. Carter perdió en la repostulación y no volvió. O sea, la tradición es, si tú pierdes en la repostulación e incluso si pierdes teniendo en la primera vuelta, en la primera, digamos, en la primera candidatura presidencial. En el intento. Si tú pierdes ahí. Hillary. Al Gore. Cierto. No volvieron a postularse. Trump ha sido una excepción. Que sí, es verdad, él tiene la facultad de poder presentarse otra vez, porque en Estados Unidos, si tú no lo logras de manera inmediata, te dan la opción de volver, pero no se acostumbra tampoco, él porque es un insistente. No, usted sabe que Donald Trump es otra cosa. ¿Usted entiende que Luis no quiere quedarse fuera del círculo de presidentes que reformaron la Constitución? Aún su reforma esté poco sustanciada. Es que mira, es probable que esa sea la motivación, no quedarse fuera de la ronda de presidentes que modifican la Constitución. Y eso es una gran cosa. Pero, honestamente, yo preferiría ver un presidente que pasó por ahí, que obtuvo su reelección cuando se presentó
y que dejó la Constitución tranquila. Porque la Constitución dominicana hay que dejarla tranquila, hay que darle tiempo. Que madure. Hay que darle tiempo, porque no hay nada perfecto. Miren, el tema de la unificación de las elecciones. Y yo he sido defensora de la unificación de las elecciones. O sea que no es que yo he sido opositora. Tengo desde el 94 escribiendo y diciendo que favorezco la unificación de las elecciones. Y tengo el mismo día todo el mundo. El mismo día todo el mundo. Eso es complicado, Sí, Rosario. pero voy a aclarar una cosa. Voy a aclarar algo. ¿Usted me permite para que hagamos esa aclaración sin interrupción luego de esta pausa comercial? Sí. Pues ya volvemos. Bueno, continuamos con Rosario Espinal aquí en Contacto Directo. Antes de la pausa hablábamos de la unificación de las elecciones y usted tenía algo que aclarar de ese todo incluido. Y del arrastre. 200,000 candidatos el mismo día. Sí, fíjate, yo siempre he sido defensora de la unificación de las elecciones porque el argumento fundamental que se ha usado aquí en el país para defender la separación es eliminar el arrastre. Sin embargo, los datos están ahí. Ahora hubo arrastre. Aunque estén separadas, Sí, hay arrastre. claro. Porque la lógica electoral dominicana Cierto. es muy clientelar. Entonces, no importa Cuando me voy por si ahí, por tú ahí la es. pones el mismo día o la separas, el peso de quien está en el poder es muy fuerte, a menos que sean elecciones de cambio total, en la que se va a ir todo el mundo. Ok. Y, Como el 20. Exacto. Entonces, fíjense que las elecciones presidenciales en todos los países, no es solo aquí, concitan más participación Mayor interés, electoral. claro. Entonces, cuando están separadas, quienes sean los que se elijan en no presidenciales, acuden menos personas a votar. Entonces, en ese sentido hay menos Más representatividad. abstención. Por eso es que yo he sido defensora de la unificación de las elecciones, pero quiero aclarar. Yo ahora tengo, digamos, ya, como aquí han cambiado tanto el sistema electoral, pedazo a pedazo, en distintos momentos, porque antes se votaba en una sola boleta para senadores y diputados, Exacto. ya la separaron. Se votaba hasta recientemente en una misma boleta alcalde y Y Y regidores. regidores, uno arrastraba al otro. Exacto. Ahora ya han ido fragmentando esos niveles de elección. Serían como 7 boletas. Al fragmentarlo ya como está ahora, yo soy ahora, y por eso estoy explicando mi posición, yo sería ya favorable a que las municipales, solo las municipales, se hagan en una fecha diferente, separada de las presidenciales y legislativas. Como era hace mucho tiempo. 2 años, con 2 En años, el por ejemplo, 60. Puede ser de diferencia. con 2 años, Yo estoy de acuerdo. mínimo con 1 año, pero puede Mínimo. ser preferible con Sí. 2 Con años, 2. para que no coincidan con procesos de primaria Exacto. que se hacen el año anterior son a las a las elecciones. elecciones. Entonces, Mira, interesante. yo estaría de acuerdo en que las municipales se hagan a 2 años de distancia, no porque se va a acabar el arrastre, sino ya por logística, porque al crear el voto preferencial en las diputaciones, hacerlas todas conjuntamente, locura. por la logística, Es una se locura. complica, son muchas boletas. Y el electorado que no sabe votar. Incluso en el 24 ahora, que fueron separadas en marzo, el problema de tantas diputaciones, porque son muchos escaños, sobre todo en las municipalidades grandes, son muchos candidatos a regidores. No hay forma de la gente saber. Por eso yo no he estado nunca a favor del voto preferencial para los regidores. No hay forma humana de que los regidores puedan levantar una candidatura de manera particular. No tiene la condición económica, su perfil no se lo permite. Yo, no sé usted, y le hago la pregunta, si opinaría que vuelvan los alcaldes a arrastrarlos. Por ejemplo, se hace la convención del partido y que queden en el nivel que fueron colocados dentro de su organización. Según los votos que sacaron en las primarias o el mecanismo que hayan usado. Correcto. Se recoloca el número. Y se colocan en la boleta. Ajá. Y por eso yo nunca he sido, o sea, nunca he... Nunca ha abogado. Exacto, nunca he abogado, no he apoyado, no he promovido
el voto preferencial en las regidurías porque son demasiados escaños, a menos que se rediseñe o que se rediseñen las circunscripciones y se baje el número, la cantidad de candidatos a regidores representantes por circunscripciones. Lo mismo, ¿usted estaría de acuerdo también con que se reduzcan los diputados? No. Es una locura. Además, el presidente está proponiendo llevar de 5 a 15 a los diputados nacionales, que No, el 20. espíritu era para partidos minoritarios, pero se quedan los mayoritarios con las negociaciones para eso. Mira, yo estoy en contra de que se reduzca el número y el cambio numérico de 5 nacionales a 20 nacionales. 20. Son 20. De hecho, los mismos diputados nacionales no son necesarios. No. Porque eso se creó supuestamente para los partidos minoritarios, pero eso se lo llevan los partidos grandes. Se lo lleva el partido. Entonces, y negocian con eso también. Sí, para eso es que sirve. Sí. Pero como ya va a ser difícil quitárselo, déjenlo en 5 como está. No lo aumenten a 20. Ahora, ¿cuál es el problema con la reducción de los diputados? Es un problema serio. Yo espero que lo discutan. No, es que es una locura. En el Congreso. Yo espero que lo discutan en el Congreso. ¿Qué sucede? Cada provincia, como es ahora, va a mantener un mínimo de 2 diputaciones. Porque hay provincias que tienen poca población. Entonces tú se la tienes que dejar. Un mínimo de 2 diputaciones a todas las provincias, que son muchas, que tienen solo 2 diputaciones. ¿A quién tú le vas a quitar las diputaciones? Al electorado mayor. A las circunscripciones donde hay más población. O sea, tú vas a dejar menos representada a la población donde hay una gran concentración poblacional, porque no se la puedes quitar a las que solo tienen 2, porque lo va a dejar prácticamente pero sin los diputados. diputados de esas circunscripciones van a estar de acuerdo. Esa No, es mi ninguno pregunta. está de acuerdo. Bueno, yo no creo que ellos van a estar de acuerdo, pero la gente puede interpretar, no están de acuerdo por beneficio propio. No, yo no lo estoy planteando por beneficio propio. No, es beneficio del colectivo. Yo lo estoy planteando porque reducir los diputados como está en la propuesta significa subrepresentar a las circunscripciones de grandes cantidades poblacionales y eso no es democrático. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy haciendo este planteamiento, porque supongamos Distrito Nacional o Provincia Santo Domingo o Santiago, que tienen varias circunscripciones. Claro, hay otras, algunas San tienen Cristóbal, 7 La Vega, etcétera. diputados. Pero tomemos las más grandes, que son Santo Domingo. las circunscripciones de Provincia Santo Domingo. 1 que tiene 7. Distrito Nacional, Santiago. Okay. Ahí es que tú se la vas a sacar, básicamente. Sí, claro. Entonces tú vas a tener una subrepresentación ahí está la gran la calidad población. disminuye, la gente se queda indefensa. Ahí está la gran concentración poblacional del país. Entonces tú vas a tener, por ejemplo, a Elías Piñas o a Independencia con 2 diputados y un senador, porque el Senado no es representación poblacional. No. El Senado es representación provincial. No importa si tu provincia tiene 60,000 habitantes o si tu provincia tiene 2 millones de habitantes, no importa, tú tienes un senador, porque es por demarcación geográfica, no por población. Por eso el Senado es poco representativo, o sea, no es representativo de la población en lo absoluto, te nivela la representación por provincia solamente. Ahora, es como una figura jerárquica. ¿Dónde es que eso tiene sentido? En los sistemas federales. Pero esta no es una república federal. Aquí no se necesita un Senado, de hecho. No. Porque aquí esta no es una república federal. Los países de Centroamérica no tienen Senado. Estados Unidos, México, son repúblicas federales. Usted propone unicameral, Rosario. Porque es que recuerde. No del todo. Recuérdese, Rosario, por ejemplo, que algunos intuertos que cometió el Senado anterior con varias leyes, fue la Cámara de Diputados que lo salvó. Lo que yo estoy diciendo
Yo no estoy sometiendo nada, porque yo considero que aquí no se debe tocar la Constitución. No es Sí. que yo esté... No es que yo esté sugiriendo, no. ¿Usted cree que Yo sea lo que ideal? estoy diciendo es que si quisieran honestamente... De verdad hacer algo positivo. Por ejemplo, que diga, mira, esto es un costo muy alto, nosotros no podemos sostener la administración pública aquí. Bueno, comiencen a recortar por otros lados donde se puede recortar. Porque si la lógica es económica, hay muchas cosas ¿Por dónde recortar? que se puede recortar y no hacer una Es que reducción de la representación de la población en la Cámara de ahí Diputados. hay un ejercicio populista. Le dieron el caramelo que la gente quería escuchar. Y yo aprovecho Sí. y le pregunto, ¿usted cree que dentro de todo este andamiaje, ahora hay que aprobar la ley que declara abierta la legislatura para la reforma constitucional, que detrás de todo esto subyace un interés del presidente Abinader de dejar abierta la posibilidad de él poder volver? Pero se puso un transitorio. Digo, la asamblea lo puede quitar, ¿verdad? Vamos a Después. ver, porque a él le gusta que lo aclamen. Mira, yo hasta que no terminen el proceso y vea qué fue lo que sacaron al final, no sé lo que es que quieren. O sea, en términos políticos, yo no sé. No tiene sentido, qué no es tiene lo que rumbo. quieren. Porque yo le doy vuelta a esto. Y yo digo, bueno, puede ser ese el objetivo, Claro. que al final se le busque por lo No menos... fui yo, fueron ellos. Por lo menos se le deje una rendija ahí. Claro. Una Algo, brecha interpretativa para el Constitucional. Incluso algo que no tenga una interpretación clara. Exacto, Por ejemplo, porque que quede puede ser- ambiguo, como pasó que- con la ley electoral y la de partidos políticos. Entonces, yo hasta que no terminen esto que han empezado, no sé si esa va a ser, si ese va a ser el objetivo real. Claro. Porque si realmente el objetivo es que el presidente no vuelve más, como él lo ha dicho, No era necesario tocarla. yo no entiendo para qué él ha comenzado su segundo mandato cuqueando las avispas. Porque Esa está buena. Esa está buena. esa reforma a unos le crea problema por aquí, a otros le crea problema por allá, genera problema en su partido, que si andan ya PRMistas diciendo que esto no, que esto sí, que yo no sé. O sea, porque genera problema en su partido, también no solamente la oposición. O sea que en su partido también se van a generar corrientes de opinión. Entonces yo, la verdad, es que digo, pero si él verdaderamente no tiene intención para nada de volver, que ahí no va a quedar duda Pero queda muy en lo clara la absoluto, Constitución. ya la Constitución lo establece y le corresponde a los presidentes cumplir con lo que dice la Constitución. Punto. Ya Danilo se fue, ya él no Y puede. está tranquilo. Si Luis Abinader se va, No sabemos si está tranquilo, pero está bueno, pero Danilo no la puede cambiar. No, No lo puede, puede. ya no puede. Él No no puede. puede. Entonces, si Luis Abinader la cambia, Y dudo que el PLD vuelva a tener mayoría. si el si el PRM la cambia ahora, Puede abrirle la posibilidad. ¿qué va a hacer con el transitorio? O sea, se quita el transitorio y si se quita el transitorio, ¿qué pasa? Debe Dicen quitarse que- porque es transitorio. No, ¿O se deja sí. un transitorio permanente? Dijo que no le iban a poner la mano. Vamos a ver qué Pero pasa. es que es un transitorio. Es un Y si lo transitorio. tocas, abres. Entonces, esas son preguntas reales. O sea, si tocan el transitorio o si no tocan el transitorio. Supongamos que dejan ese transitorio como si fuera permanente. Vamos a suponer. Porque esto como que no tiene mucha lógica. Ahí No, es pueden que no hay pasar lógica por o parte. sea, ahí pueden dejar un transitorio permanente, o sea, cambiar la constitución, dejar el transitorio permanente, Claro, no sé. es una locura. Entonces, si dejan el transitorio, Danilo sigue inhabilitado, ¿verdad? Si Luis Abinader no deja ningún punto ambiguo, ni claro, ni nada para él volver, él queda también fuera de circulación. Entonces quedarían dos presidentes fuera de juego. de circulación. Hipólito Mejía, que quedaría todavía habilitado, ya está con una edad avanzada. Físicamente ya- Que ya no creo que lo No, ya él declinó eso. intentaría. O sea, no. ¿Quedaría Leonel nada más? Entonces quedaría Leonel habilitado, que es el que más ha gobernado Sí. de todos ellos. De todos. Bueno. Con 3 periodos. Entonces, Ellos le tienen miedo a eso. pero el punto está en que si ellos promueven esa reforma constitucional,
o no la hagan, o la hagan como dice el presidente que la va a hacer. Cualquiera de las dos Cualquiera cosas. de las dos. Ese es el escenario. Claro. Entonces, yo creo como que tiene que pensarlo porque es que aquí hay muchos problemas. El primer periodo de gobierno básicamente se agotó en manejo de la pandemia, corrupción, manejo de la inflación, de la guerra de Ucrania, todo eso, y montaje de la reelección. Ahí se fueron los 4 años. Eso es así. Entonces, estos 4 años, algo debe dejar, no tiene legado. ¿en qué se van a ir? Bueno. Entonces, él tiene Reforma que fiscal pensar y en constitucional. Y ahí viene la reforma fiscal, que ya tendremos otro chancecito, doña Rosario, para invitarla aquí a que la socialicemos. Porque ese es otro traguito amargo que tenemos los dominicanos, que viene por ahí al doblar de la esquina. eso. Yo no sé. Aprovechemos el entremés, que la función viene dura. Gracias, doña Rosario. Un placer tenerla. Rosario Espinal ha sido nuestra invitada. Gracias a ustedes, gracias a ella por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.